Hola, bienvenidos al canal del Laboratorio de Preparados Especiales. Mi nombre es Camila Pérez Olivera y hoy vamos a hablar sobre la arteria carótida externa y sus ramificaciones. La arteria carótida externa nace de la bifurcación carotidia, de la arteria carótida común, que se encuentra a la altura del borde inferior de la cuarta vértebra cervical y el borde superior del cartílago tiroides. De esta bifurcación nacen ambas arterias, la carótida externa como la interna, en relación medial y lateral respectivamente. Esta arteria irriga la cara y los tegumentos del cráneo. En esta diapositiva vamos a hablar sobre el trayecto de la arteria carótida externa, que como ya hablamos, nace de la bifurcación carotidia. Luego lo vamos a ver en una región superior al músculo esternocleidomastoideo, que yo acá se los marqué donde debería estar el músculo con este rectángulo celeste. Luego va a seguir ascendiendo hasta pasar por detrás del vientre posterior del músculo digástrico. Va a tener un corto recorrido por la región retroestilia y va a llegar a la celda parotidia, donde se va a introducir dentro de la glándula parótida. Dentro de esta va a tener una relación medial con respecto al nervio facial y a la vena retromandibular, que ambas estructuras, al igual que la carótida externa, van a ingresar en la glándula. Esta arteria, a lo largo de su recorrido, va a dar varias ramas colaterales y ramas terminales. Por el lado de las ramas colaterales vamos a tener 6 ramas: la arteria tiroidea superior, la arteria facial, la arteria lingual, la arteria occipital, la arteria auricular posterior y por último la arteria faríngea ascendente. Y por el lado de las terminales vamos a tener solamente 2, la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. En las diapositivas siguientes vamos a conocer un poco más de cada una de ellas. Un dato importante a tener en cuenta a la hora de señalar estas arterias en el preparado es saber con exactitud hacia dónde se dirigen, ya que existen diferentes variaciones anatómicas y si no conocemos bien el recorrido de la arteria podríamos confundirnos. Con esta imagen vamos a identificar cada rama de la arteria carótida externa. Si nos acercamos un poco, podemos ver a la arteria tiroidea superior, que se origina de la cara anterior. Desciende, cubierta por los músculos infraioideos, hasta el polo superior de la glándula tiroides, donde termina. Emite ramas colaterales y ramas terminales. Sus ramas terminales rodean el polo superior de la glándula tiroides y sus ramas colaterales son la infraioidea y esternocleidomastoidea para los músculos homónimos y por el otro lado la laringe superior y cricotiroidea para la laringe. Arteria lingual. Esta nace de la cara anterior de la carótida externa. Asciende medialmente, apoyada sobre el músculo constrictor medio de la faringe. Describe un arco anterosuperior pasando por detrás del nervio hipogloso y del vientre posterior del músculo digástrico. Luego se ubica en la cara profunda del músculo hiogloso y termina cerca de la punta de la lengua, formando la arteria profunda de la lengua. En su trayecto da las siguientes ramas colaterales: dorsales de la lengua, supraioidea y sublingual. La arteria facial, como podemos ver en esta imagen, también nace de la cara anterior. Por lo general la encontramos por encima de la arteria lingual, pero algunas veces nace de un tronco en común con esta. Por casos como este de variaciones anatómicas, les comenté unas diapositivas atrás que es importante saber hacia dónde se dirige la arteria que están buscando, dónde termina, para poder evitar confundirla con otra. En su recorrido, la arteria facial pasa por detrás de los músculos digástrico y estiloioideo. Llega a la región submandibular para luego pasar por delante de la mandíbula y del borde anterior del músculo macetero. Posee ramas colaterales como la arteria palatina ascendente, que irriga la amígdala palatina, los músculos constrictor superior y estilofaringio, el paladar blando, las ramas glandulares para la glándula submandibular, la arteria submentoniana, que irriga el vientre anterior del músculo digástrico y el músculo miloioideo, la rama pterigoidea para el músculo pterigoideo medial, la arteria labial superior e inferior.
Las arterias labiales superiores se anastomosan dando origen a la arteria del tabique nasal, que recorre el tabique nasal hasta el vértice de la nariz. Y por último, la arteria nasal lateral que irriga con sus ramas el ala y el vértice de la nariz. Como rama terminal, luego de formar la arteria nasal lateral, la arteria facial se convierte en arteria angular. Esta asciende por el surco nasolabial y se anastomosa con la arteria dorsal de la nariz, rama de la arteria oftálmica. La arteria occipital se origina a partir de la cara posterior. En su trayecto asciende por el borde inferior del vientre posterior del músculo digástrico. Pasa por el surco de la arteria occipital, que está a medial de la apófisis mastoides, y termina dando numerosas ramas terminales para el cuero cabelludo, algunos músculos del dorso y la oreja. Sus ramas colaterales son la rama auricular, la rama mastoidea, la rama meningia, que es inconstante, las arterias musculares para los músculos digástrico, esplenio, semiespinoso y longísimo de la cabeza, y la rama descendente. La arteria auricular posterior es una pequeña rama que nace de la cara posterior de la carótida externa, por arriba y medial al músculo estiloideo. Asciende entre el meato auditivo externo y la apófisis mastoides, dando diversas ramas colaterales, como las ramas mastoides, auriculares, la arteria estilomastoidea, la arteria timpánica posterior, la estapedia, que es inconstante, y ramas occipitales y parotidia. La arteria faríngea ascendente es la única rama medial de la carótida externa. Es una arteria muy fina que asciende aplicada contra la pared lateral de la faringe, dando ramas faríngeas, la arteria timpánica inferior y la arteria meningia posterior. La arteria temporal superficial es una de las ramas terminales de la carótida externa. Esta asciende lateralmente y en un principio se encuentra en el espesor de la glándula parótida. Luego se hace superficial a la altura del conducto auditivo externo hasta el borde superior de la órbita. Esta arteria da varias ramas colaterales destinadas a la parótida, al músculo macetero, a la articulación temporomandibular y al pabellón auricular. A su vez, también tiene dos ramas terminales, las arterias frontal y parietal. La arteria maxilar es la otra rama terminal de la carótida externa, y esta, a diferencia de la temporal superficial, tiene una dirección medial. Se extiende a través de la fosa infratemporal hasta el agujero fenopalatino. Esta arteria, luego de dar varias ramas colaterales, termina llamándose arteria esfenopalatina y penetra en la cavidad nasal por la parte inferior del agujero esfenopalatino, dividiéndose inmediatamente en dos ramas, nasopalatina para el tabique nasal y otra lateral para la pared lateral. Bueno, con esto damos por concluido este tema. Les deseo muchísimo éxito y saludos desde el Laboratorio de Preparados Especiales. Nos vemos.